Bienvenida, Rangeli. Ay, qué lindo estar contigo. Hace tiempo que no te vi. Así que has venido a Israel, pero por estas redes está súper. Tiene como 2 años, yo creo, de la última vez que nos vimos, ¿no? Ok, Rangel, pues platícanos. ¿Quién eres tú? ¿Qué onda con tu vida? Bueno, les cuento de que yo soy peruana y también israelí. Y hace 20 años que yo vine a Israel, hice Aliyah, que es cuando los judíos van a vivir a Israel, nosotros le decimos Aliyah, que significa subir, porque para nosotros es que nosotros subimos a la tierra. Entonces yo hice Aliyah con mi mamá y con mis hermanos. Y bueno, fue todo algo del Señor. O sea, el Señor me vino hablando casi desde los 12 años de que yo iba a ir a Israel a compartir a mis hermanos los judíos acerca de Yeshua. Esto fue de una manera tan hermosa que el Señor me lo habló mediante el pastor que llevaba a la congregación donde yo iba, de que él no tenía idea que yo era judía, pero Dios se lo mostró, Dios puede mostrar. Y desde ahí es que yo tuve el sentir más fuerte aún de antes de que tenía que subir a la tierra. Y bueno, y lo hice con mi mamá. Yo tenía 15 años, así que cuando mi mamá nos contó que ella quería subir a la tierra, yo me puse más que feliz. Para mí era wow, estaba tan, pero tan contenta de poder venir a vivir a Israel. Y también fue muy rápido, o sea, desde que comenzamos todo el proceso, solamente fue en 2 meses. Fue Wow. muy veloz, pero cuando son los tiempos del Señor, también las puertas se abren y todo eso, sí, veloz. Eh, Platícanos tú, ¿quiénes son los judíos? Bueno, judío, para que alguien sea judío, la madre tiene que ser judía. Si tu mamá no es judía y si tu papá es judío, igual no eres judío. Solo si tu mamá es judía es que tú eres judío o judía. Y es algo que viene por el lado materno. En las escrituras, esto era por el lado paterno, pero lo que pasa con la diáspora y con cosas muy terribles que pasó el pueblo de Israel, que tuvieron que decir que cambiar esto y decir que era judío el que nacía de vientre judío, por cosas que pasó en la historia de nuestro pueblo. Y Entonces tú, ajá, en tu sangre, tu herencia es judía. exactamente, sí. Y israelí, bueno, israelí es algo diferente. Israelí, nosotros tenemos mucha diversidad de personas que vivimos en Israel. Hay judíos, hay árabes que son católicos o que son muslimitas, hay cristianos, hay mucha diversidad de israelíes, pero Israel es un país democrático, así que cada uno puede profesar la fe que él quiere. Y judíos como les decía, ¿no? El que nació de vientre judío, pero hay judíos ateos, hay judíos ortodoxos, hay judíos liberales, hay judíos mesiánicos, hay en diversidad. Ok, entonces como los judíos están eh, en muchos países alrededor del mundo, ellos su anhelo es volver a casa. El anhelo de muchos de ellos es volver a casa y su casa es Israel, es ese territorio que Dios le entregó a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y la Biblia y en la historia, en la antigüedad, Dios entregó este territorio al pueblo judío. Y en época reciente, Israel vuelve a resurgir como nación gracias a que los judíos de diferentes países tuvieron que trabajar muy duro para trabajar la tierra y volverla a convertir en una tierra habitable, una tierra buena, y es impresionante lo que
nosotros al leer la Biblia, cuando tú vas y ves con tus ojos las escrituras cumplidas en este territorio y a través de este pueblo que son los judíos, no a través de ningún otro pueblo, ninguna otra raza, sino a través de los judíos. Ellos han trabajado arduamente para que este país que hoy conocemos como Israel sea lo que hoy es, que todos, bueno, sabemos bastante de lo que hoy es Israel y es algo que a mí me impresiona y me asombra. Entonces, Racheli, como una judía con su familia, volvió a su tierra, que es Israel, pero estos, por ejemplo, yo que no soy judía y que soy mexicana, yo no lo puedo hacer, a mí no me van a dar la ciudadanía israelí. Y bueno, en este proceso, Racheli, platícanos. ¿Cómo fue mi llegada a Israel? Bueno, yo tenía 15 años y para mí era todo muy nuevo, pero cuando yo pisé el aeropuerto Ben Gurión, para mí había llegado a mi casa. Dejé atrás en Perú parte de mi familia, pero que hasta ahora yo le extraño, pero en el momento que yo pisé Israel, dije, este es mi lugar, este es donde yo tengo que estar, y sentí una felicidad que vino de parte del Señor que me llenó totalmente, que no hay otro lugar que yo me siento en casa como en Israel. Y hay personas, amistades mías peruanas, que se han ido a vivir a muchos países, ¿no? A Europa, a Estados Unidos, y ellos tanto extrañan, y la comida y todo. Me parece riquísima mi comida peruana, es súper deli, pero no tengo eso. Estoy completa viviendo en Israel. Pude asistir al Ulpan, ahí aprendí el hebreo. Me demoró casi 6 meses de poder hablar el hebreo y entenderlo así para poder salir y poder arreglármelas. Pero sí, ahora gracias a Dios es mi segunda lengua. Mi primera lengua es la lengua materna, que es el español, y la segunda es el hebreo. Yo pienso que el hebreo lo usas más, ¿no? Ah, por supuesto. Yo, luego de que me casé con un judío israelí. Entonces, en mi casa nosotros hablamos el hebreo como primera lengua, pero sí trato de inculcarles el español a mis hijos, pero la lengua principal es el hebreo. Entonces, es más fácil cuando yo hablo en hebreo, me sale más fluido. Sí. Sí, yo sé. ¿Y tú primero llegaste a una pnimia, ¿no? ¿A un internado o no? Yo estuve primero en el centro de absorción con mi familia, y luego de un tiempo, por razones que ocurrieron, fui a un internado y yo estuve ahí 4 años, pero sí regresé, sí iba donde mi familia los fines de semana y mis vacaciones, pero sí, fue algo no tan fácil para mí. Pero bueno, sabía que el Señor estaba conmigo, y desde que estuve en el internado es como que el Señor me quería usar ahí, el Señor me quería preparar en ese internado, porque ahí había personas de muchos lugares. Yo personalmente dormía con 2 chicas rusas y con una chica argentina, y bueno, si yo escuchaba hablar a alguien en ruso, yo le iba a entender todito y les iba a responder como el ruso básico, pero porque fueron 4 años de convivencia, todo el tiempo escuchando ruso, y bueno. Y otra cosa linda que pasó por estar en el internado es de que como yo escuchaba todo el tiempo el hebreo, y yo quería hablar en inglés, porque decía, bueno, me es difícil el hebreo, pero ellos decidieron que nadie me hablara ni en español ni en inglés, y hacía la fuerza comencé a hablar el hebreo como saliera, pero ahí fluyó. Y sí, estuve 4 años en el internado, y luego de estos 4 años hubo como unos meses entre la entrada a mi servicio militar. Ahora cuéntanos, ¿el servicio militar es obligado para los ciudadanos? ¿A qué edad entran? Y platícanos de eso.
Bueno, sí, en Israel es obligatorio el servicio militar. Todos los israelíes tenemos que hacer este servicio y somos, cuando llegamos a la mayoría de edad, a los 18 años. Saludos, Sophie Catwoman, hasta Brasil, saludos. Es que nos está poniendo saludos, no la saludo. A los 18 años. Sí, bueno, entonces a los 18 años en Israel las chicas entran al servicio militar, se enrolan 2 años y los varones 3 años. Yo fui enfermera en el ejército. Bueno, yo quería ser paramédico, pero bueno, no, por una cosa de papeles no importa. Dios quería que yo sea enfermera y así fue. 2 meses antes del servicio militar, más o menos, yo tuve un sueño de que comenzaba la Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra, la Segunda Guerra del Líbano. Y bueno, y fue como que no entendía, ¿no? Pero comencé a orar y justo ya me tocaba el servicio. Y entré a la Escuela de Medicina del Ejército de Israel. Estudié ahí el curso para ser enfermera. Y bueno, simplemente cuando decidieron ponerme en una base específica, a mí me salió ir a la cárcel de los soldados. Mi servicio fue en la cárcel militar como enfermera. Y ahí también comenzó ya la Segunda Guerra del Líbano. Fue casi paralelo todo. Y así que me tocó servir en el ejército cuando estábamos en plena guerra con el Líbano. Fue una época de que, bueno, no la puedo explicar, pero no fue fácil. Entonces yo estuve casi 2 años sirviendo en la cárcel de los soldados como enfermera. Fue toda una preparación para mi vida eso, un reto de parte del Señor. Wow. Ok, yo sé que a ver, platícanos, por ejemplo, el ejército en Israel es cosa seria. ¿Cómo son los primeros meses de entrenamiento que le llaman el bootcamp? ¿No? Y de ahí Sí. son súper intensos. Ahí como que vas, te quiebran tu carácter, te quiebran todo, ¿no? Bueno, eso es verdad, porque te arrancan de tu casa y te dicen, ok, ahora ya no eres una ciudadana israelí, ahora eres una soldada y perteneces al ejército, pero así tiene que ser, porque si no uno no se va a someter a las cosas que te dicen. Entonces yo respeto, yo estoy feliz que pueda hacer eso. Claro, al comienzo es una preparación más que todo física y de armamentos, entonces, aunque yo soy un poco de detalles. una chica, yo aprendí a usar la M16 y bueno, sí, pesaba mucho esa arma, pero bueno, así es la vida aquí en Israel. Y también entrenamiento físico. Eso cuando yo entré a la escuela de medicina del ejército también, o sea, yo la hacía, pero con el arma. Entonces era tirarnos al piso y cómo, si hay un herido en la oscuridad, cómo poder abrirle la vena para ponerle una infusión y cosas así, tocar el brazo del soldado y encontrar la vena y cosas así que no me hubiera imaginado que iba a ser en mi vida o procesar cómo sería si hay cuando van a raptar a un soldado, cómo sería poder reaccionar como enfermera, si podría pasar la opción de que alguien quiera raptarme a mí o a alguno de los soldados que necesiten mi ayuda. Y lo más importante, que creo que cuando fue el juramento de parte mía en la Escuela de Medicina del Ejército Israelí, es que nosotros juramos que no importa quién sea el herido, si es un terrorista o si es un soldado, nosotros estamos llamados a salvarles la vida y a auxiliarles. Es algo que el ejército israelí nos dice, y si no, pues no recibía mi título, no servía mi insignia ni la insignia de mi boina, que eso era algo muy importante para mí. También
las calificaciones, o sea, en los exámenes que hacíamos, yo solamente podía tener un error, o sea, iba de 100, yo no me podía sacar menos de 98 en los exámenes, si no me reprobaban. Así que era estudiar, 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 y también el físico, y también tener el ojo del arma y el casco y todo lo que venía dentro del paquete. Wow. Esto es algo, por ejemplo, que yo admiro mucho de Israel, el respeto, el valor y el amor a la vida, sea de quien sea, a la vida del ser humano. Y ahorita que tú me lo dices, cómo hacen este juramento, aún sus enemigos, que muchas veces hacen cosas tan injustas, pero como y es la mentalidad de Israel, de los judíos, de respetar y valorar la vida de los demás, ¿no? Es un principio y ya. Nosotros somos un ejército de defensa, no de ataque, entonces esto es como que lo básico en el ejército israelí. Okay. Muy bien, soldada. Ok, ¿y luego qué más? Ya no soy más soldada, soy la sargento de mis hijos, ellos son ahora mis soldados. Oh, perdón, sargento. Sargenta, no sé si se dice sargenta o sargento. Creo que sargento. Sargento. La mayor, okay. El sargento, sí. Ajá. Ok, y entonces conoces a Inon. Sí, bueno, Inon Ben-Od es mi esposo, y yo lo conocí, yo estaba en el servicio militar, y él también estaba en el servicio militar, pero cada uno estaba en un lugar completamente diferente. Y hay un congreso de soldados judíos mesiánicos, o sea, los soldados que creen que Yeshua es el Mesías, que en esa época lo hacían, creo que una vez cada 2 meses o algo así. Entonces ya venía el congreso de los soldados judíos mesiánicos, y me invitaron. Voy a saludar a Bea, mi prima, que justo me está mirando. Shalom, Bea. Bueno, entonces yo fui a este congreso de soldados, y bueno, ahí conocí a mi esposo. Él también era soldado, él estaba en otro lugar. Él es de los combatientes que hasta ahora sigue yendo un mes al año al ejército. A ver, explícanos, porque es que en Israel el ejército es algo muy serio. Yo admiro a mis amigas como Rachel, por ejemplo, sus esposos tienen un compromiso donde, imagínense que una vez al año ellos vuelven a estar en servicio activo durante un mes. Entonces, si en ese tiempo hay guerra, hay actos terroristas, lo que sea, a ellos les toca atender todas estas situaciones. Y a Inon, ya casado con Rachel, le ha tocado enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, sí, son cosas de la vida acá en Israel. Nosotros seguimos peleando por esta tierra. Espero que no lo tengamos que hacer dentro del corto tiempo ni del largo tiempo, que todo esté en paz. Pero sí, un mes al año es lo que generalmente los soldados varones van, hasta los 39 años o hasta los 40. Ellos sirven 3 años, o sea, desde los 18 hasta los 21 años. Cuando ellos terminan, cada año les toca un mes. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso. Es algo como que me voy a comprar pan, o como que me voy a saludar a mi mamá por su cumpleaños. O sea, es algo muy, pero muy natural acá. Entonces, así estamos acostumbrados, mis hijos ya lo saben. Claro que no nos gusta mucho porque lo extrañamos, pero pues lo vivimos. Es la vida acá en Israel. Y sabemos de que el Señor está guardando también a los soldados aquí.
Así que nosotros confiamos en ese tiempo en el Señor, de que Él lo guarda y no, de que Él tiene control de la vida de Él y que yo voy a estar tranquila confiando en eso y haciendo mi papel de mamá doble en ese mes, ¿no? Que yo estoy con mis hijos. Generalmente sola, claro que siempre están mis hermanas que me dan una mano, mis cuñadas, mi suegra, mi mamá, así que todos aquí nos apoyamos. No, hasta mis amigas me llaman o si tengo que ir a algún lado, todos nos organizamos porque es algo que todas las mamás aquí vivimos. Sí. Y en ese tiempo Inon se va y duerme, o sea, vive en su base militar. Claro, sí. Generalmente le dejarían salir una vez por un fin de semana o por ahí que le dejan salir un día y después regresa y de ahí le dejan viernes y sábado venir a casa y después se regresa otra vez. Okay. Ok, entonces estábamos viene siendo como cuando los sacerdotes servían en el templo según su orden. Oh. Bueno, como si quieres comparar eso al ejército, María José, ¿a eso te refieres? ¿Tú cómo ves la pregunta, Raquel? ¿Sí? ¿Así? O sea, el servicio que hace Inon de ir y reclutarse un mes durante el año, ¿no? Sí, así nos toca en Israel. Generalmente nosotros lo sabemos de antemano como 2 meses antes, así que también nos preparamos psicológicamente las mamás y también los esposos y los niños. O sea, llega un mensaje. Otra cosa es ya cuando es guerra. Ahí sí que te sorprende y tienes 2 o 3 horas tiene él para llegar a donde le dicen que llegue y tiene que llegar. Ya nos pasó una vez de que él estaba pintando la casa, que al siguiente día nos íbamos a mudar. Y simplemente regresa y me dijo que estaba pintando y me dice, Raquel, me tengo que ir. Y yo, ok, mañana nos mudamos. Mañana nos mudamos, le digo, y me dice, lo siento, tengo que ir. Le digo, bueno, sí, está bien, claro que tienes que ir. Y oré y al siguiente día desapareció un montón de personas y me ayudaron a mudarme. Y cuando él regresó, estaba con muebles, con la cama hecha y todo. Wow. Así que siempre aquí, nosotros como israelí a veces podemos parecer un poquito duros, o no sé, para los que no conocen bien nuestra cultura, pero somos un pueblo que nos ayudamos uno a otro. No vas a dejar a alguien si sabes que no tiene comida sin comida, o si sabes que se le malogró la lavadora, yo te le voy a decir, bueno, entra a mi casa y lávala de mi casa tu ropa. Siempre estamos apoyándonos unos a otros. Wow. Sí. Sí. Y entonces estábamos cuando conociste a Inon en el ejército. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, yo lo conocí a él cuando estaba al comienzo de mi servicio y él estaba casi al final de su servicio. Justamente a mí se me presentó la oportunidad de hacer carrera militar y a él también le ofrecieron. Significa que ya te firmas y te quedas por años en el ejército, no solamente 2, sino más. A mí me decían para estar en una posición más alta en la escuela de medicina, pero nosotros oramos y dijimos que sí. Lo hacíamos, los dos postulábamos al mismo tiempo. Él decidió que no iba a postular. Yo decidí que la iba a tratar porque en el lugar donde yo estaba sirviendo, como le dije, la cárcel era un lugar muy difícil. Era una opresión muy fuerte, así que dije, bueno, si la hago para carrera militar en medicina, pues me voy de este lugar. Yo estaba dispuesta a salir de ese lugar como sea. Entonces, lo que pasó es que comencé a postular y comencé a probar los exámenes, a probarlos. En ese entonces me salió como una salida, que podía salir de servir en la cárcel de los soldados. Me acuerdo que yo estaba en la enfermería y había una cola grande de los chicos que estaban esperando que yo los atienda, y me llama mi sargento y me dice, Raquel, te han dado el permiso de que pases, hagas un cambio de base. Yo estaba feliz. Le dije, váyanse, cerré la puerta de la enfermería, le dije, más tarde voy a venir a revisarlo. Cerré la puerta de la enfermería y lo que pasó es de que
yo iba y veía, bueno, es una cárcel, ¿no? Las carceletas, los fierros, todo. Y en eso escuché una voz que me dijo, no seas como Jonás. Es creo que la primera vez que escuché la voz tan, pero tan audible de Dios. Yo dije, ¿qué? No seas como Jonás. Y yo comienzo a ver las barras y las púas y a los que cuidan y todo, y pedí que me abran la parte esa de la cárcel, porque yo tenía que ir a la enfermería principal, y cuando sale, yo me puse a llorar enfrente de todo el mundo. No podía más, me puse a llorar, pero de una forma que no puedo explicar. Y cuando llegué a la enfermería principal le dije a mi sargento, yo no voy a firmar ese papel, porque Dios me dijo que me quede acá. Y pensó en que me aloqué, porque dijeron, o sea, tanto luchaste por algo y ahora por fin te lo damos y lo vas a rechazar. Ya te imaginas a mí firmando papeles de rechazo y llorando, y nadie entendía qué había pasado y qué me había pasado en la cabeza, porque luché tanto por salir de ese lugar y al final digo que me voy a quedar. Y bueno, los milagros que Dios hizo en esa cárcel ya se han parado de entrevistas porque son muchos, pero sí, no son muchos ahí con muchas personas. De verdad. Para Él es la gloria, sí. ¿Tú les compartías? ¿Orabas con ellos o les... Un ejemplo, voy a dar un ejemplo, había veces que me tocaba dar a mí las guardias, o sea que yo tenía que hacer la guardia, que significa que 400 soldados quedan bajo solamente una persona de medicina. Entonces yo estoy a cargo de 400 personas y yo tenía mi lugar donde yo dormía y toda la enfermería estaba a cargo de mí. Y yo también tenía que ir donde estaba la parte más riesgosa de la cárcel y siempre pasar soldado por soldado de que estén bien. O sea, son soldados que están en la cárcel. Entonces yo iba por unas rejitas y tenía que decir cómo estás, has comido, las cosas básicas que una persona se merece, ¿no? El trato básico. Y un soldado me dice, sí, estoy bien. Y yo sentí tan fuerte en mi corazón que yo tenía que orar por él. Y estaban las barritas ahí, y yo le dije, mira, yo necesito orar por ti, tú me dejas en mi... Digo, pero yo voy a orar en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre de Yeshua. Y me dijo, ay, ora en el nombre que te dé la gana, me dijo así. Entonces yo puse mi mano en las barras, en las barritas, porque era una ventanita así bien chiquitita. Entonces puse la mano ahí y comencé a orar lo que el Señor me puso. Y no me acuerdo exactamente qué oré, pero dije, bueno, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, amén. Y en eso él me dice, enfermera, no te vayas. Y yo, ok, no te vayas. Y digo, ok, ¿qué pasa? Y me dice, pon tu mano así en la barra, o sea, pégala a las barras. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a perder? Voy a poner ahí la mano, si me está pidiendo. Toda mi mano me la llenó con algo así de pastillas. Me dijo, si tú no venías, yo me las iba a tomar. No. Entonces, este es un ejemplo solamente de que por la misericordia del Señor que estuve ahí, y gracias, le agradezco a Dios de que Él quiso utilizarme a mí y que yo estuve dispuesta a decirle sí. ¡Wow! Otra oportunidad ya o en vivo y en directo te contaré más testimonios acerca de esto. Un live de puro testimonio. Bueno, este es uno de los testimonios, y bueno, ya luego fue pasando los meses y los meses, y ya cuando, antes de terminar casi el servicio militar, o sea, yo terminé en febrero del 2008 el servicio militar, y en enero del 2008 es que mi esposo me pidió matrimonio. Casi al final del servicio militar. No me corrí, porque las mujeres que se casan pueden dejar de servir, pero no me corrí, esperamos que termine, que era lo que Dios quería que yo haga también, así que me pidió un mes, así que terminé el ejército comprometida ya. Y feliz de... Sí. Nos pones el ejemplo. Ser obedientes a Dios, y creo que en tu vida has visto el
fruto de esa obediencia y la bendición. Sí, yo creo de que tenemos que siempre prestar nuestro oído a Dios. Y esto de Jonás es algo que el Señor siempre me está hablando, porque la primera vez fue cuando estuve en la cárcel como enfermera, por los que recién se conectaron. No voy a pensar que yo estuve en la cárcel, de verdad. Como mi servicio siendo enfermera. Y desde ahí el Señor siempre me habla con la vida de Jonás. Si es que cuando yo en este tiempo sirvo en una congregación local aquí en Israel y a veces cuando las cosas son algo difíciles, porque no todo siempre así fluye, o cuando tengo que hacer algo con mis hijos, o tengo que hacer algo para alguien, el Señor me dice, hey, no seas como Jonás, todo lo tienes que hacer con amor para mí. Y yo, ok, Señor, no voy a renegar, voy a hacerlo todo con un corazón. Ayúdame, pero sí, él me ayuda, así como me ayudó cuando serví de enfermera en la cárcel, siempre me está ayudando. Wow, qué bendición. Qué bendición. Ok, les aviso que en unos minutos seguramente Instagram va a cortar nuestra grabación, pero nos volvemos a conectar por si nos pasa espontáneamente para despedirnos bien, ¿ok? Bueno, y luego, ¿qué más, Raquel? ¿Y entonces te casaste con Ninón? Bueno, sí, bueno, nos casamos, al año y medio, no al año y medio, perdón. Casi a los 2 años nació mi primer hijo, que ahora ya tiene 10 años. Yo ya tengo 12 años casi ya de casada. Entonces, sí, a los 2 años nació mi primer hijo, Yehoshua, de ahí nació Betzalel y luego Immanuel. Yo soy mamá de 3 varones. Gracias a Dios, bueno, así le place a él que me dio 3 varones, así que yo feliz siendo mamá de niños. Por eso eres un ejemplo. Sí, tengo que hacerlo, si no, no me queda de otra. Y bueno, soy mamá de 3 niños y con mi esposo estamos sirviendo en la congregación donde el papá de él es el pastor. Bueno, aquí hacemos de todo, ¿no? Yo soy una de las líderes de alabanza en la congregación y también enseño a los niños. Y bueno, y cuando tengo que limpiar la congregación también la limpio, porque aquí en Israel pues hacemos todo y para la gloria del Señor, para la gloria de Él y vemos cómo en Israel las cosas son algo diferentes. En Israel nosotros no salimos con papeles y decimos crean en Yeshua, crean en Jesús, o salimos a las calles y hacemos un llamado a la gente que venga a escuchar la palabra, porque podríamos hacerlo, pero eso causa rechazo acá en Israel. Nosotros aquí la forma que hablamos acerca de Yeshua, del Mesías, es simplemente con las personas que conocemos. Primero que ellos sepan quiénes somos nosotros. Por ejemplo, una mamá del colegio de mi hijo, que nos vemos en las mañanas o en las tardes, y bueno, después cuando se da una oportunidad yo le comparto que soy creyente, y así más que todo es como nosotros compartimos acerca de Yeshua. Y muchas personas aquí en Israel vienen a Yeshua a través de visiones o sueños que Dios les da también. Es que después de eso ellos buscan en internet y es que ellos llegan a congregaciones, o hay muchos en internet ahí, ellos preguntan de qué ciudad eres y de acuerdo a esa ciudad es que le van a decir y le van a dar un número de teléfono de personas de esa ciudad que si van a llegar a una congregación. En este momento, en esta cuarentena, escuchen bien por favor, esto es algo muy importante que quiero que sepan, que está dicho que hay una página que se llama no me acuerdo exactamente, pero es una página en internet que tiene también un canal de YouTube que es exactamente para evangelizar a los judíos. Se sabe que en la cuarentena han subido más de 4 millones de israelíes a escuchar acerca de Yeshua. ¿Sabe que esto es algo, un explosivo, es algo... ¿Qué va a traer esto para el cuerpo de Israel? ¿Cómo va a crecer? Es algo que a mí se me para todo cuando escuché los porcentajes. 4 millones han entrado a ver evangelización. Así que estamos...
poco a poco todavía, al parecer en junio, aquí van a volver a abrirse las congregaciones, pero estamos tan atentos qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo y de la cosecha, y que el Señor nos ayude también, que nos ponga el Espíritu Santo que nos guíe para poder llegar a esas personas que ya han buscado y que están ahí sedientas, que alguien les diga, yo también, ven. Sí. Wow. ¿Cómo, todo esto que nos platicas, cómo puedo yo estar orando por ustedes, por Israel? Bueno, primero yo creo por salvación, por orar en contra de todo espíritu de religiosidad, porque aquí hay mucha mala información para los judíos, que ellos leen otros libros que no son exactamente la Biblia, el Tanaj y el Torá, que es, vamos a decir, el primer testamento. Entonces, que el Señor quite toda cosa de religiosidad en ellos, y que el Espíritu Santo les revele que Yeshua es el Mesías que ellos están esperando, porque ellos todavía no creen que ha llegado el Mesías. Yo sí creo, el Señor ya me lo reveló, pero que ellos sepan eso. Y bueno, eso primeramente. Y algo, si me dirías específicamente de estos días de acá, de esta semana, es que en este momento oren por para que el Señor guarde a los israelíes en general, porque ahorita está el tiempo del Ramadán, que es el ayuno de los muslimitas, que comenzó hace casi una semana y termina el 19 de mayo, y generalmente es un tiempo que hay atentados en Israel. Ya hace unos días hubo uno. Entonces, que el Señor guarde a los israelíes, que guarde a los cristianos árabes también, y que también el Señor traiga salvación a ellos, a los árabes en Israel, porque nosotros sabemos que Yeshua es la paz, es la única paz, lo único que nos puede juntar a nosotros, porque en Él nosotros somos uno, los judíos y los gentiles. Entonces es importante, y si ellos llegan a ser salvos, va a haber paz. Excelente, muchas gracias, Rangeli. No sé qué más, bueno, quiero preguntarte esto, que nos des los significados de los nombres de tus hijos. ¿Cómo se llaman y qué significan? El mayor se llama Yehoshua, que viene a ser Josué, pero Yehoshua, la raíz del nombre Yehoshua y las letras también son las letras de Yeshua, que es Jesús. Entonces significa Él salvará, salvación, Él traerá salvación. Entonces cada vez que yo le llamo a mi hijo Yehoshua, yo estoy declarando en la vida de él que Dios lo va a usar para traer salvación. El segundo es, bueno, y Josué, ¿no? Que Josué fue un líder, wow, en Israel, como ustedes saben. El segundo es Betzalel. Betzalel significa bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, y también Betzalel es quien Dios la primera vez, no voy a decir la primera vez, pero sí, está escrito que Él derramó su espíritu en Betzalel, en el libro de Éxodo, y le dio todo el arte en diseño, el regalo o el don para el arte y el diseño, y él fue el que hizo el tabernáculo. Entonces Betzalel, bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, y el más pequeñito es Immanuel Roí. Immanuel es, como seguro ustedes saben, el señor Immanuel. Yo mezclo los nombres automáticamente. Dios con nosotros es Immanuel, y Roí es ya más hebreo, ¿no? Roí es mi pastor, es Dios. Entonces, si yo junto también Immanuel con Roí, es el Señor es mi pastor. Wow. Y todo Yehoshua, esta terminación es Dios. Betzalel, él es Elohim, es Dios. Immanuel también es él, Dios, y es Adonai, que también es Dios. Wow. Ok. Pues no sé qué mensaje final te gustaría dejarnos. Bueno, ¿hay algo
parte, tu mensaje final. Bueno, decirles de que Dios está obrando en Israel, que personas están llegando a la fe en Israel, judíos que están llegando a la fe en Israel, que el Señor está derramando su Espíritu Santo en Israel, que estamos volviéndonos cada vez más y más una iglesia activa, el cuerpo del Señor en Israel activa con el Espíritu Santo, y de que cada día es algo diferente, cada día es algo nuevo, y que las personas están en pilas y sirviendo al Señor. Así que es un mensaje que yo quiero que sepan, que el Señor está moviéndose en Israel, que es algo que estoy tan feliz. Por otro lado, algo segundo, que ustedes como personas que están en todas las naciones, sepan de que cuando venga salvación a Israel, significa que se termine el tiempo de salvación para los gentiles. Y si ya hay comenzado a haber un avivamiento, aunque es pequeñito en Israel, significa que el tiempo para ustedes se está cortando. Entonces prediquen, hermanos, prediquen en su país, hablen acerca de Jesús, que Él es el Salvador. No piensen dos veces, porque así como el Evangelio salió de Israel, esto va a dar la vuelta y va a regresar a Israel, y cada vez ese tiempo se está acercando. Oren también por salvación por Israel, pero no se queden dormidos, sino ustedes también estén predicando a Israel, predicando a Yeshua, a Jesús, en sus países. Sí. Y también a Israel. También a Israel. El pueblo, bueno, nosotros somos el pueblo escogido del Señor, eso está en la Biblia, y nosotros somos uno con ustedes en Yeshua. Amén. Amén. Gracias. ¿Me queda tiempo? Ya se acabó. Todavía. Sí, ok, perfecto. Bueno, algo que yo les quería contar, ¿no? Que yo como judía, una vez que yo recibo a Jesús, a Yeshua en mi corazón, yo no me vuelvo cristiana. Yo me vuelvo judía que aceptó a su Mesías, judía mesiánica. Entonces, para que yo pueda predicar a mi pueblo Israel el mensaje de la salvación, yo tengo que portarme como lo que soy, como una judía. Entonces, yo celebro todas las fiestas de los judíos que están en la Biblia. No es un invento. Y también, si es que ayuno en el día de Yom Kippur, también. Porque cuando yo le predico a un judío, o si yo quiero invitar a alguien judío que venga a mi casa, ellos me van a preguntar, ¿tú guardas kosher? Y si le digo que no, me van a decir que no, que ellos no van a entrar a mi casa. Entonces yo tengo que vivir esto en Israel. Esta es mi identidad como judía, y también porque si yo puedo ser luz a mi pueblo judío, guardando todas estas cosas para poder atraerlos a ellos también a Yeshua. Sí, eso. ¿Fui clara o alguna pregunta, Raquel? Muy clara, y me viene este pensamiento, qué bueno que lo platicas. Y por ejemplo, hay personas que son cristianas que no son judíos y que de pronto comienzan a escuchar enseñanzas, escuchar ideas de personas, comienzan a sentir esta como necesidad, o esta mentalidad de que ahora ellos tienen que guardar las fiestas, tienen que hacer lo que los judíos hacen. ¿Y qué nos puedes tú decir al respecto? Tú que eres una judía israelí y que nos platicas tan bien la razón por la cual tú haces todo esto. Bueno, yo creo que en la Biblia nosotros sabemos que dice que el Señor tiene una labor específica para los gentiles en cuanto al pueblo de Israel, y es atraer a celo. Si es que un gentil se convierte al judaísmo, entonces cuando un judío lo ve no va a entender, no va a entender qué pasó, pero cuando ve a un gentil que está alabando a su Dios,
al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dice, ¿qué? ¿Por este de aquí me jode? ¿Por qué está adorando a mi Dios? Y le atrae un celo, porque también sienten que yo quiero eso. Y ese es, yo creo, algo que, hermanos, ustedes como cuerpo del Señor en las naciones no se tienen que olvidar que una de las tareas de ustedes es traer a celo a los judíos, así como lo dice Saulo de Tarso o Pablo. Y no se olviden de esto, oren y tienen una tarea muy, muy específica para el pueblo de Israel. Traer a celo, y esa es una manera de que también ustedes causan que nosotros nos acerquemos a Yeshua y indaguemos qué tienen ellos que no tenemos nosotros. Wow. Wow, muchas gracias. Qué importante y qué bueno escucharlo de tu parte. Pues muchas gracias, Racheli. No sé si hay algo más que quieras añadir. Bueno, que muchísimas gracias que me invitaste, Raquel. Raquel, les cuento que cuando yo estaba en el ejército, ella parecía también una soldada, porque cuando hacían las conferencias del ejército para los judíos mesénicos, ella estaba metida en la cocina, nos preparaban estos sándwiches y iba adelante a ver dónde podían hacer el café para los soldados. Ella estaba en todas, con un corazón súper de servicio para Israel, y por eso es que es algo especial, de verdad, Raquel. Gracias, oye, qué padre que Rachel está compartiendo canciones que canta en hebreo y en español, y está increíble poder escuchar, porque son canciones que nosotros conocemos, pero ahora que las vamos a escuchar en hebreo, así que bueno, los invito. Estoy ahí también en mi canal de YouTube, que es Rachel Ben Od, que ahí he subido también canciones, y también la última que subí es una canción que yo la compuse, que es la letra y la música, que fue directo, la recibí. YouTube. ¿Esa canción es la que cantaste en una ceremonia que platicaste? Hubo una ceremonia del ejército luego de la Segunda Guerra del Líbano. Sí. Platica, ese testimonio yo lo leí, que tuviste este sueño y Dios te dio esta canción, y después en una ceremonia tú cantaste la canción. Sí. Justo yo estaba en un curso que habían como unos más de 200 soldados, vamos a decirlo así, y había ya pasado unos meses luego de la Segunda Guerra del Líbano. Bueno, primero voy a comenzar. Yo tuve un sueño donde el Señor me mostraba esta guerra que se aproximaba. Y yo me desperté, bueno, muy triste me desperté, porque veía cosas muy feas, como las cosas que solo pueden haber en una guerra. El Señor me dio un versículo en Isaías, y de ahí es que yo comencé a orar y comencé a escuchar la melodía y comencé a escribir la canción, y el Señor me dijo que esto va a servir para traer consuelo a las personas, y también para que tú recuerdes que tienes que orar siempre por salvación. Entonces, cuando yo estaba en este curso con más de 200 personas, más o menos soldados, es que yo compartí mi experiencia, y los sargentos me pidieron que en la ceremonia que se hacía recordando a los soldados caídos, a las memorias de ellos, yo cante esta canción. Entonces, claro que dije que sí, y la pude cantar, y luego vinieron muchas preguntas, y bueno, gracias a Dios las respondí. Sí, las respondí. ¡Wow! Increíble. Eres súper valiente, qué bárbara, ¿eh? Valiente, obediente, como debe ser. Valiente, obediente, porque también siento que si no es así, no puedo seguir para adelante. Es importante escuchar la voz de Dios y obedecerle. Y algo que recomiendo a los que nos están escuchando, que para los que son obedientes al Señor y para los que son valientes, le sumen el ayuno. Le sumen tiempos de ayuno con el Señor, y ahí se van a sorprender ya. ¡Wow! ¡Wow! Amén. Sí. Así es. Te quería pedir, Luis, si puedes hacer
hacer una oración en hebreo y ya la traducen, ¿está bien? Bueno, claro que sí, claro que sí. אז אבינו שבשמיים, תודה לך על היום הזה, תודה שיש זמן כל כך מבורך עם רחל ועם כל האנשים שהצטרפו לשידור החי הזה. אני מתפללת, אבא, שפשוט שזה יהיה כמו גרים בלבבות של כל האנשים שראו ושמעו, אדון, ושפשוט זה יגדל ושיהיה פרי מהשיחה הזאת, משהו טוב, אבא, שאתה יכול לעשות. תברך את רחל גם בכל אחד מהאחים שראו את זה, אבא, בשם ישוע משיח, אמן. Amén. Gracias, Señor. Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque pudimos estar en esta entrevista en vivo con Raquel Tiep, Señor, y yo. Padre Celestial, te pido que la semilla que ha sido dada en esta entrevista caiga en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que crezca, Señor, y que dé fruto, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Tú sabes lo que ellos necesitan en este momento, Señor, y te pido la intervención tuya ahora en la vida de ellos, Señor, que derrames tus bendiciones en ellos y en sus familias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Guárdalos en el hueco de tu mano y cúbrelos, Padre Celestial, con tu presencia. En el nombre de Yeshua Mashiach Adoneinu. Amén. Amén. Gracias a ti, bendiciones. Bendiciones a todos. Shalom. Desde Honduras. Adiós, Honduras. Adiós, Brasil. Adiós, Perú. Shalom. Bye. Bye.